vamos con calmita, ¿ok? Tengo uno más para admitir, así que el último. Ok. Bueno, ya no sé si tuvieron alguna clase de hematología, creo que no, recién han empezado ahora, entonces esta sería la primera clase. Eh, para empezar a hablar de hematología, quiero que entiendan también que hematología es una rama de la medicina interna, la cual se dedica a estudiar alteraciones, patologías, todo correspondiente a los elementos de la sangre, ¿no? Entonces, en ese sentido, para poder entender todo esto, tenemos que entender de dónde vienen todos estos elementos. Sobre todo hablamos de los elementos que conforman los elementos celulares, valga la redundancia, ¿sí? Así que, bueno, recordando un poquito lo que es la sangre, es un tejido conjuntivo, forma líquida, que tiene diferentes funciones. Todo esto ya ustedes lo conocen, ya lo han llevado, lo han estudiado, ¿no? Principalmente en el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono, distribución hormonal, mantener la homeostasis, actúa como un buffer, transporta elementos o factores de coagulación y ayuda en la termorregulación, ¿no? También está en el transporte para las células inmunitarias y sobre todo en la defensa del organismo mediante los anticuerpos. Todo esto ustedes ya lo dominan. Eh, ¿Cuáles son los componentes de la sangre? Como ustedes pueden apreciar eh, en la figura, perdón un segundito, okay, en la diapositiva existen diferentes formas, ¿no? O elementos, entre esos están, como pueden ver, los de color rojito. A ver, vamos a ver si podemos activar el puntero láser. Okay. Tenemos los eritrocitos, que son estos, los leucocitos, que pueden ver, comparar el tamaño, son células más grandes, y entre los eritrocitos pueden apreciar lo que son las plaquetas. ¿Sí? Cada uno vamos a hablar a detalle posteriormente. Bueno, algo que hay que recordar son los parámetros de valores, tanto de todos los componentes de la sangre. Chicos, esto no se preocupen, esto lo consiguen en cualquier libro, pero lo único que hemos adaptado aquí son valores que se utilizan a nivel de la altura sobre metros sobre el nivel que estamos, ¿no? Esto es referencia, como decía hoy día a mi grupo de prácticas. No existe un estudio totalmente que pueda definir o estandarizar los valores hematimétricos, sobre todo de hematocrito y hemoglobina, en la altura, a nivel que estamos, ¿no? Tal vez los que existen no tienen algunas, podríamos decir, sesgos a nivel del número de pacientes que se ha estudiado o los valores que van rangos en más, menos y a veces no ayuda mucho eso, ¿no? Entonces, estos parámetros son los que más se utilizan para los pacientes en altura y estudiar cualquier tipo de eritropatía, ¿sí? Recordar también los valores hematimétricos, también, esto ya los dominan desde que han empezado a estudiar medicina, los reticulocitos también, a esto también hay que entender las fórmulas para corrección de reticulocitos que se les da generalmente cuando hacen las prácticas, el número de plaquetas. Algunos dirán, pero la mayoría de los libros te dicen 145.000 o 140.000, 150.000 a 400.000. Hoy en día se sabe que cuando son pacientes adultos mayores, no teniendo así eritropatías, los valores de plaquetas se pueden contar como normales desde 120.000, ¿sí? La eritrosedimentación también, los valores de glóbulos blancos generalmente no varían, algunos libros dicen 5.000, pero bueno. Y los valores tanto porcentuales como los valores absolutos, ¿ok? En base a esto nos podemos agarrar y definir alguna alteración, patología, acorde a los componentes de la sangre, ¿no? Y como les decía, aquí están algunas fórmulas, los cuales se hacen que ustedes, como les digo, ya conocen, ¿no? Principalmente para valores hematimétricos, reticulocitos, inclusive a partir del hematocrito se puede sacar, para sacar el hematocrito se puede sacar a partir de la hemoglobina o viceversa, ¿no? Y cuando es patológico, también ustedes ya lo llevarán más adelante, lo que es anemia o eritrocitosis, cuando son alterados
valores de estos y sobre todo para poder clasificarlos, ¿ok? Dicho esto, tendríamos que ir a hablar ya sobre lo que es la hematopoiesis, que es un, bueno, proceso por el cual las células STEM son las células progenitoras, células madre también, que se las conocen, ¿no? Las células más primitivas de lo que es la hematopoiesis, y son inducidas a proliferar y sobre todo a diferenciarse en un microambiente definido, el cual le va a ayudar a la nutrición, le va a proporcionar todas las condiciones para que ésta pueda llegar a diferenciarse o madurar, como se conocen con otros términos, con la intervención también de algunas sustancias conocidas como citoquinas. ¿Qué va a dar lugar o cuál es el objetivo? A dar lugar a progenies de células maduras, las cuales van a pasar a la circulación sanguínea y cumplir diferentes funciones específicas. Bueno, importante recordar, en este cuadro podemos ver el tiempo, cuál es el tiempo fetal y el tiempo después del nacimiento, y un parámetro importante que es la eritropoyetina. ¿Sí? La eritropoyetina es la hormona que ayuda a la estimulación o encargada también está la trombopoyetina y otros factores que van a ayudar a todo lo que es la hematopoiesis. Y como podemos ver en el primer trimestre aproximadamente, el saco vitelino es el encargado de producir todo lo que es los componentes celulares. Bueno, vamos a dar un último chance a los que están entrando, pero bueno. Ok. Ahora sí, volvemos nuevamente, disculpe. Entonces, en ese sentido, el saco vitelino es el principal y el encargado de poder producir la hematopoiesis en el primer trimestre. En el segundo trimestre, hasta prácticamente el nacimiento, tenemos el hígado encargado de la hematopoiesis junto con el vaso, pero de menor proporción. Este se agota hasta el séptimo mes. Y a partir del cuarto, quinto mes, la médula ósea es la que se va a hacer cargo de la hematopoiesis, valga la redundancia, disculpen, pero es importante tener en cuenta que los huesos y los ganglios linfáticos en un cierto tiempo son los que se encargan de estas funciones. Recordando todo esto, también aquí llevamos una diapositiva donde cómo hacemos el estudio, ¿no? de la médula ósea para poder entender de dónde vamos a sacar las imágenes un poquito de lo que es y cómo se presenta esto. Este es un aspirado, puede darse también una biopsia, y a los que se dediquen tal vez a patología lo entenderán más a futuro, o a hematología. Bueno, la médula ósea normal tiene dos componentes importantes, un componente vascular y un componente no vascular, ¿no? El componente vascular obviamente está constituido por los sinusoides, los vasos sanguíneos capilares que entran hasta la médula ósea, y el componente no vascular tenemos a cargo de un componente celular por las células hematopoyéticas propiamente dichas y el estroma, que este estroma es el que va a ayudar a nutrir, a regular todas las funciones y destruir las células que no vayan a ser, no tengan proliferación y maduración, como están los macrófagos, los antifocitos, fibroblastos, los mismos linfocitos y los osteoblastos que tienen que ir también regenerando el hueso. Y tenemos el componente acelular o también llamado matriz extracelular. Esto específicamente por todo lo que son las proteínas adhesivas, lo que ustedes conocen como tejido sostén, ¿no? La melanina, colágeno, la gonectina, los proteoglicanos y todo lo demás. Acá tenemos un cuadro donde tenemos a la derecha una médula ósea, así es como vemos, chicos, en el microscopio. Tenemos un componente de tejido adiposo y todo lo que están viendo acá son células hematopoyéticas. Dirán, pero ¿cuál es cuál? ¿No? Hay que realmente tomarse tiempo y estudiar para saber y después determinar diferenciar cuál es cuál, ¿no? Pero acá a la izquierda tienen este mismo en forma de esquematización gráfica. Acá tenemos el sinusoide, ¿no? El vaso sanguíneo con su vénula, ¿no? Pero el sinusoide, y acá podemos ver diferentes situaciones. En principio tenemos lo que llamamos un nicho eritroide. A partir de este nicho eritroide, que está compuesto por células progenitoras de la serie eritroide, ¿no? Los eritroblastos y todo eso que vamos a ver a continuación,
rodeando un macrófago. El macrófago es el que se encarga de la destrucción de eritrocitos viejos y todo eso, y va a reciclar lo que es el hierro, principalmente para la eritropoiesis. Y estos eritrocitos maduros, poco a poco, van yendo a la periferia hasta llegar al sinusoide y ser eliminados a la circulación, ¿no? Para vivir un total de 120 días, ¿no? Bueno, por otro lado tenemos los megacariocitos, estas células de gran tamaño, por eso es su nombre, son células que van a dar lugar a las plaquetas, ¿no? Las plaquetas en realidad, como podrán ver, son remanentes de la membrana de los megacariocitos. Y como tienen una vida corta, tienen que estar básicamente a la periferia de los sinusoides, porque una vez que son proplaquetas y llegan a plaquetas, son eliminados directamente a la circulación. Y por este otro lado tenemos una zona al lado de una trabécula, que es la zona marginal, donde van a estar todos los elementos celulares progenitores de la serie mieloide, linfoide, pero sobre todo de la serie mieloide, los cuales para pasar a los sinusoides y todo eso tienen que pasar por un tiempo de maduración, que ya a continuación vamos a ir viendo todo lo que es la maduración mieloide, pero básicamente esta es la estructura de una médula ósea para cumplir sus funciones. Bueno, ¿qué es importante tener en cuenta? Aquí se borró todo lo que es la célula madre, la stem cell. Las capacidades y las virtudes que tiene esta célula son la alta tasa de proliferación. Recuerden que al principio es más proliferación y hasta cierto punto es más la diferenciación o maduración, ¿no? La autorrenovación es una característica importante de las células madre. Bueno, la apoptosis que está inhibida, ¿no? Y esto ayuda mucho también en el concepto de tener una sobrevida mayor. Cuando hagan su última, ya me adelanto, ¿no? Cuando hagan su última clase, que es trasplante de médula ósea, la inhibición de la apoptosis y la diferenciación o decisión de lineaje va a ser un concepto muy importante que tienen que tomar en cuenta en las células madre cuando se hacen estas terapéuticas, ¿no? Porque las células madre tienen la capacidad de no solamente dar lugar a progenie hematopoyética, también se la puede utilizar en diferentes tejidos, ¿no? Pero bueno, para no confundirlos más, vamos citando eso. ¿Cuál es la maduración celular, chicos? Acá podemos ver en el esquema, tenemos la célula madre, la célula progenitora, que en principio va a dar dos células progenitoras nuevamente, pero ya para dos líneas diferentes, ¿no? Para la línea linfoide y para la línea mieloide. La línea mieloide, a su vez, va a dar diferentes tipos de células, ¿no? En el resto de su maduración. Podemos ver la línea eritroide netamente, que va a tener unidades Wolf, y las unidades eritroides que posteriormente van a dar lugar al reticulocito y a la célula madura. Este es un resumen de lo que vamos a hablar posteriormente. La serie megacariocítica para las plaquetas y el resto para la línea mieloide, que es los mastocitos, eosinófilos, granulocitos, monocitos y las células dendríticas y todo lo que es componente de las líneas leucocitarias. Hablemos de la línea eritroide. Bueno, ¿qué pasa con la línea eritroide? Esta es la línea madurativa, donde empieza desde la célula más primitiva, que se denomina también blasto. Para ustedes tiene que quedarse el término blasto como célula progenitora, que puede ser desde cualquier línea, ¿no? Línea linfoide o línea mieloide, ¿no? Principalmente. Y esto tiene un impacto importante cuando estudian patologías oncohematológicas como son las leucemias, ¿no? Entonces, la primera célula eritroide que va a empezar la maduración y la proliferación va a ser el pronormoblasto o eritroblasto, ¿no? Esta célula se caracteriza porque tiene un núcleo citoplasmática, es mayor a favor del núcleo. Como pueden ver, la cromatina del núcleo se considera laxa o abierta y también tiene la característica de presentar un nucleolo. ¿Cuál es la característica del citoplasma? Es que no tiene ningún elemento, ninguna inclusión notable, es de características basófilas, ¿sí? Entonces, o de color azul. Entonces, esta célula es el normoblasto.
Posteriormente va a pasar a un estado de eritroblasto basofílico. Ya su nombre lo dice, características basófilas. Como pueden ver, a diferencia de su progenitor, la cromatina del núcleo ya es más compacta, ¿no? Y ya no presenta nucleolos. El siguiente paso es el eritroblasto policromatofílico. Policromatofílico por ya las características que va teniendo el color del citoplasma. El núcleo, como verán, se hace un poco más compacto, más pequeño, al igual que su cromatina, las características basófilas. Siguiente tenemos el eritroblasto ortocromático. Como podrán admirar, ya el citoplasma tiene unas características ya de un eritrocito casi maduro, un color salmón. ¿Y cuál es la característica más importante en esta fase? Que acá se va a dar la exnucleación, o sea que va a perder el núcleo y el eritrocito que está en formación va a dar paso a lo que ya conocemos el reticulocito. El reticulocito es una célula casi en última etapa de su maduración, no tiene núcleo, es de mayor tamaño que el eritrocito, y bueno, la característica también es que puede aparecer en un porcentaje normalmente en la circulación sanguínea. Todo lo que estamos hablando acá, recuerden, es en la médula ósea, ¿no? Hasta la formación del eritrocito maduro, ¿ok? Vamos viendo los reticulocitos. Bueno, es un precursor, como les decía, eritroide. Para poder diferenciar los eritrocitos en sangre periférica se utiliza diversos componentes citoquímicos, como es la tinción azul de Crecilo, donde pueden ver que todo lo que estaba teñido son eritrocitos, pero la característica es que los reticulocitos todavía como su núcleo tienen restos de cromatina, y esas son nuestras inclusiones citoplasmáticas, y es así como podemos diferenciar los reticulocitos de los cuando se requiere, ¿no? Por otro lado, los eritrocitos maduros, ¿no? Son discos bicóncavos, pueden llegar a medir de 7 a 8 micrómetros, no tienen núcleo ni tampoco tienen inclusiones citoplasmáticas, y se caracteriza el color por la presencia de la hemoglobina. Vamos a la otra línea celular, que es la línea mieloide. Vamos a hablar de de la megacariocítica, me disculpa. Vamos a hablar del megacariocito, de la plaqueta principalmente. Ya les dije que la plaqueta es un resto de membrana de membrana citoplasmática, o de las megacariocitos, que son eliminados o expulsados a sangre periférica. Llegan a tener 2 micrómetros de tamaño. O sea, miren aquí la comparación de una plaqueta con un eritrocito, ¿no? Y estos no tienen núcleo, y la característica principal es que tienen, fuera de los componentes celulares, tienen gránulos, ¿no? Estos gránulos, que pueden ser los gránulos alfa, densa, y que tienen diferentes componentes, como pueden apreciar, en su interior, sobre todo para promover la hemostasia primaria. Algunos, por tener algunas glicoproteínas, pueden poseer o tener impacto también en los grupos sanguíneos, pese a que ustedes saben que los glóbulos rojos son los que dan el grupo sanguíneo, pero algunas reacciones adversas puede ser porque estos también poseen proteínas que son grupos sanguíneos. La otra línea celular que vamos a hablar es la línea de la serie mieloide, ¿sí? Con sus diferentes tipos celulares. Acá vamos a hablar principalmente de la granulopoiesis, que es la que más relevancia tiene, ¿no? La formación del neutrófilo. Entonces empezamos igualmente que la eritropoiesis, ¿no? Con una célula con un blasto que se denomina mieloblasto, igual. La relación núcleo-citoplasmática es mayor al núcleo, el núcleo tiene una cromatina laxa, abierta, y el mieloblasto principalmente puede presentar de 2 hasta 3 nucleolos, ¿no? El siguiente paso de maduración es el promielocito. El promielocito igualmente es una célula que ya tiene más compacto el núcleo, pero la cromatina sigue siendo abierta, tiene un nucleolo, y la característica principal acá es que ya aparecen lo que son los gránulos primarios, que son gránulos un
poco más grandes, inclusive algunas formas alargadas que se denominan bastones de Auer. Hago un paréntesis en este estadio porque existe un tipo de leucemia que tiene una relevancia clínica, que es la leucemia mieloide aguda promielocítica, o variante M3, que ya la vamos a llevar acá un tiempo. Este tipo de leucemia tiene una característica del promielocito que pueden llegar a dar coagulación intravascular diseminada. O sea que el paciente puede fallecer por alteraciones, inclusive, no solo las plaquetas de coagulación. Bueno, siguiendo la maduración, tenemos ya el mielocito ya una célula que presenta más granulación, cromatina más compacta, ya no hay nucleolos, y es un paso siguiente a lo que es el metamielo. Bueno, valga aclarar que la proliferación se va a dar mayormente en estos estadios y la diferenciación se va a dar mayormente en los siguientes estadios, ¿no? Tenemos el metamielocito, característica importante, la forma del núcleo en forma de herradura, tiene un arcoplasma también y no presenta nucleolos, también presenta granulaciones. Paso posterior al callado o célula en banda, que ustedes ya conocen o tienen más, se les es más familiar, forma de herradura, el núcleo, y es un paso previo al neutrófilo. El callado también puede encontrarse en circulación en un porcentaje. Y el último estadio es el neutrófilo maduro, donde es una célula que presenta la característica del núcleo en forma de segmentación, que ya los vamos a ir viendo posteriormente, ¿no? Entonces, el neutrófilo en banda, como les decía, forma de C o S en algunos casos, tiene grumo, y tenemos el neutrófilo, tiene la característica es que pertenece al grupo de los polimorfonucleares o células granulocíticas, ¿no? Las segmentaciones normalmente van entre 3 a 5. Mayor a eso es patológico, menor a esto también es. Los gránulos, bueno, contienen diversos tipos de componentes, entre esos la lisosima, fosfatasa, sobre todo para cumplir las funciones de fagocitosis, ¿no? Un elemento muy importante es la mieloperoxidasa. La mieloperoxidasa también es un componente que nos ayuda, bueno, antiguamente en lo que eran las marcaciones de las biopsias de médulas óseas, para ver si la célula era mieloide o linfoide, usaba la mieloperoxidasa. Entonces, si daba positivo, es una serie granulocítica, mieloide, ¿no? Y si daba negativo, pues era una serie linfocítica, ¿sí? Vamos con el eosinófilo. Igualmente, el eosinófilo pertenece a los granulocitos y a los polimorfonucleares, característica que tiene un núcleo en forma de herradura, algunos dicen, otros dicen que se parece a los a esos lentes de agua, los Google, o ojitos de búho, aunque los ojitos de búho es característica de otro tipo de célula. Tienen un citoplasma que no es basófilo, con tipo más naranja, y sus gránulos son grandes, ¿no? Tienen gránulos acidófilos que contienen igualmente peroxidasa, actúan sobre todo en reacciones alérgicas, también relacionadas a parasitosis, ayudan a la fagocitosis de complejos antígeno-anticuerpo y también producen factor quimiotáctico, ¿no? Para los procesos también inflamatorios. Tenemos el basófilo. El basófilo es una célula poco vista, realmente solamente en patologías muy específicas se los puede diferenciar en un extendido de sangre periférica, como son las leucemias mieloides crónicas, por ejemplo, pero la característica de estas células, como podrán ver, que sus gránulos son más grandes, ¿no? Es el muchacho con acné del curso, digamos, ¿no? Con esos comedones, digamos, por no ser malo. Y son gránulos que tienen heparina, histamina, actúan en los procesos de respuesta alérgica e inflamatoria, ¿no? Y que en los de hipersensibilidad, reacciones alérgicas. Los mastocitos, que son células más grandes, son células más especializadas, ¿no? Tienen un núcleo excéntrico. Bueno, acá no es una buena foto, pero son poco frecuentes, ¿no? Ayudan en los procesos de inflamación, y también en los procesos alérgicos, y están relacionados a receptores de tipo IgE. Los monocitos, bueno, característica importante de los monocitos, que son
células que tienen un citoplasma mucho más claro, no contienen gránulos, ¿sí? O sea, son muy finos si los contienen, y tienen un núcleo en forma de arriñonado, ¿no? Estas células, como ustedes saben, participan también en la defensa, fagocitando células extrañas, y se pueden especializar en diferentes tejidos, ¿no? Las células de Kupffer y las otras como en el hígado y todo, ¿no? Eh, Dice que a 3 días de estar en el torrente sanguíneo se van al tejido conectivo, es lo que les decía. Vamos con las células dendríticas, presentadoras de antígenos importantes, ¿no? Como les decía, y provienen principalmente de las células mieloides y son fagocíticos, ¿no? En donde se puedan hallar. Principalmente estas se hallan en la médula ósea cuando hay procesos como hemofagocíticos y esas situaciones. Pero bueno, eso es más para... Ya, vamos a hablar de la línea, perdón, linfoide, ¿sí? De la célula, de la línea acabando. A ver, los linfocitos son células más pequeñas dentro de los leucocitos. Este es un linfocito maduro. Quiero que vean la relación de tamaño. Son casi del mismo tamaño que un eritrocito, ¿no? Entonces, para que tengan eh, la idea de cómo son. La característica de este linfocito es que su núcleo ocupa casi toda la célula, ¿no? Hay poca situación de citoplasma que no tiene gránulos. Y este núcleo, bueno, obviamente al ser este maduro, es compacto, pero en algunas situaciones puede haber lo que llamamos linfocitos reactivos, o en algunas situaciones linfocitos atípicos, que son más grandes, inclusive tienen forma de huevo frito, o sea, crece más el citoplasma y eso puede darse en procesos autoinmunes, qué sé, alérgicos, infecciones de todo tipo. Entonces ahí hay reactividad, infecciones virales, sobre todo lo que me digo, ¿no? Bueno, representa más del 30% de los leucocitos, se divide en tres clases principales: células, linfocitos B, linfocitos T y los linfocitos natural killer, cada uno con sus funciones específicas, ¿no? Bueno, esta diapositiva es un adelanto, digamos, a lo que les va a servir tal vez un poquito cuando lleven la parte de patología, sobre todo oncohematología, y donde nosotros, bueno, como podrán ver, este es el paso de la maduración de los linfocitos, de un linfocito B hasta transformarse en una célula plasmática. La célula plasmática es una célula capacitada con la capacidad de formar anticuerpos, ¿no? Pero esto de aquí abajo es lo que nos ayuda mucho, ¿no? Lo que llamamos el inmunofenotipo muchas veces. Eh, Todas las células del organismo tienen diferentes sedes. ¿Qué son los sedes? Son las cerdas, los clústeres de diferenciación. Son proteínas que se encuentran en las membranas y le otorgan la característica inmunológica a cada tipo de células, ¿sí? Entonces, los linfocitos, digamos, en este caso, los linfocitos B, tendrán unos antígenos específicos, por ejemplo, el TDT, HDA, pero los más conocidos son los CD19, CD20, CD10, ¿no? El CD22 también está, y CD138 cuando hablamos de una célula plasmática. Por ejemplo, las células, los linfocitos T tienen el CD3, CD4, CD5. Entonces, eso nos ayuda a diferenciar qué tipo de célula está comprometida en la patología que se está estudiando, en este caso por las leucemias, los mismos linfomas. Utilizamos esta marcación que te ayuda para tener especificidad de qué variante de linfoma o qué variante de leucemias tenemos, ¿no? Entonces, por eso me adelantaba un poquito para que ustedes a futuro entiendan de dónde vienen todas estas situaciones, ¿sí? Para ir terminando un poquito, hablamos de los plasmocitos, derivan de los linfocitos B. La característica, bueno, tienen un núcleo más basófilo, pero tienen, perdón, un citoplasma basófilo, pero tienen un núcleo más excéntrico y un citoplasma, una cromatina condensada, ¿no? Eh, bueno, producen, como hemos hablado, las inmunoglobulinas. Generalmente un plasmocito produce un tipo de inmunoglobulina, ¿no? Ya que ustedes conocen que son 5 tipos de inmunoglobulinas. Eso es todo, chicos. No sé si hay alguna pregunta. Estamos ahí dispuestos a responderlas, y si no hay ninguna pregunta, ahí terminaríamos.
Bueno, les deseo muy buenas noches y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias. Ahí vamos cerrando ya el Meet. Hasta luego, chicos. Hasta luego, doctor. Buenas noches. Hasta luego, doctor. Gracias. Buenas noches, chicos.